hice mis deberes, me puse ahí a hacer cálculos, estadísticas, hice una revisión de las reuniones del último mes, o sea, de lo que es todo el mes de octubre, me puse a hacer un recuento medio raro, y me encontré con que la palabra que más se usa en un culto, en nuestro, no sé de otro lado, la palabra que más se usa, fuera de Dios, saque Dios, porque Dios puede ser algo que uno lo dice en cualquier contexto, ¿no? Porque la palabra más usada es Dios. Pero saquemos Dios, la palabra que más se usa en nuestras reuniones, con un promedio de, para tu cachito, 40 veces por reunión, es la palabra amén. Ni más ni menos que eso. Así que 40 veces como loritos repetimos amén. Y cuando nosotros hablamos de amén, o como recién los hago repetir, decirles amén, es una palabra que ya, más allá de ser una palabra evangélica o rutinaria del culto, es una palabra que ya trasciende los tiempos. Todo el mundo la puede utilizar, a todo el mundo la tiene incorporada. Los cristianos la tenemos incorporada en todo contexto. A veces pasa que, más de una vez ha pasado, ¿cómo estás, iglesia? Amén, te contestan. No tiene nada que ver con nada, pero igual va ahí la cosa metida. A veces uno tiene que hacer un poquito de presión porque esperás que alguien te responda sí y te dicen amén. No, pará, sacate el disfraz un ratito, contestá algo natural, seamos normales. También eso espanta a veces a la gente cuando se quiere acercar a una iglesia porque piensan que somos lo que ustedes son, bichos raros, extraños, locos, con costumbres raras. Amén, amén, ¿no ves? Amén. Vos te das cuenta que rica, estaba rica la milanesa, amén, te dicen. ¿Qué? No tiene nada que ver, pero bueno, lo tenemos muy, muy incorporado. Lo usamos tanto en todas nuestras oraciones, prédicas, declaraciones, canciones. Bueno, canciones no tanto, pero también en las canciones. Terminamos de orar, abrimos la reunión, terminamos con un amén. Terminamos el culto, terminamos con un amén. Oramos por la ofrenda, terminamos con un amén. O sea, está tan presente que al mismo tiempo corre un peligro, ¿no? Porque todo aquello que se usa con mucha frecuencia, muy habitual, va perdiendo el valor. Uno ya no, como que no le termina de entender bien de qué se trata. Parece, si alguno vio alguna vez un escrito de un juez, o sea, un expediente judicial, parece como terminan. Cuando hay un expediente, sea lo que sea, está toda la causa presentada, todo bla, 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 bla. En la última foja se suele poner, cuando ya está ahí el expediente abierto, en la última foja se pone será justicia, que es como decir, bueno, de lo que está pasando acá, la justicia intervenga y que se haga justicia para encontrar la buena resolución de esto. Así parece el tema del amén. Lo usamos como una firma, lo usamos como un será justicia, como una expresión de deseo, como un anhelo, como tal vez diciendo, como un ojalá prácticamente. Pero en realidad, y a esto es a lo que quería ir, la palabra amén no significa, a ver, ¿qué significa la palabra amén? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Lo más lindo que a muchos de los que contestaron hace años les vengo enseñando que eso no. Pero como somos así, y nos patina el embrague siempre, seguimos diciendo, ¿cuántas veces, Janina, escuchaste que yo explicara qué significa amén? Bueno, ¿y qué significa amén? ¿Te das cuenta? No. Por eso hay que tener tanto cuidado las primeras enseñanzas, lo que uno recibe, aquello que recibe por primera vez, porque eso cae en una tierra fértil que nuestra cabeza, hablando de pensamientos y de cabeza, se arraigó ahí y es como la menta, no la cortás con nada. Tenés 20.000 enseñanzas posteriores y a vos siempre te queda la primera. Entonces, ¿qué significa amén? Así sea. No. No significa así sea. Epa. Así sea es como será justicia, es una expresión de deseo. Así sea es como será justicia, es un anhelo de que algo pase. Así sea es como que si yo digo que estoy orando en el nombre de Jesús, que así sea. Cuando te lo digo así te das cuenta que no quiere decir exactamente eso, salvo que cuando vos estés orando, vos quieras decirle a Dios que así sea. Cuando en realidad la palabra amén es una palabra hebrea, obviamente, es una de las, no sé si son 2 o 3, creo que son 3, las únicas 3 palabras, 2 seguro, no sé si hay una tercera, hay 2 palabras hebreas
que en todos los idiomas se dicen igual. Es muy copado, fascinante eso. Una es amén y la otra es aleluya. Se puede llegar a pronunciar distinto, pero por una cuestión de fonética nada más, pero en definitiva es igual, no se traduce, ¿no? Y la palabra amén es una palabra hebrea que proviene de otra palabra hebrea, de una raíz, que es la palabra amán. Y aunque esto no importa, me sirve para explicarle esto. Esa palabra amán significa certeza. Esa palabra amán significa confianza, significa algo determinado, establecido. De ahí viene la palabra amén. También de la misma palabra amán hay otra palabra que nace, porque el hebreo tiene esa formación rara que tiene como todos enramados, ¿no? Los significados de las palabras, que es la palabra emuná, que también sale de la misma amán. Y emuná significa fe. Emuná significa algo concreto y fe. Emuná significa la espera convincente de que algo va a suceder. Por lo tanto, amén y fe, que es emuná, amén y fe son primos o primas que están relacionados con una idea. Y esa idea no es la de decir así sea, sino la de decir así es. Una afirmación verdadera de algo que va a suceder. Una afirmación verdadera de algo que va a suceder. Cuando yo lo digo en esa manera, cuando entiendo de esa manera y me paro en esa verdad, cualquier oración en la que yo esté circulando, lo que esté diciendo, lo que esté haciendo, cuando digo amén, entonces ahí tiene que cambiar mi enfoque. Así como tengo que cambiar el enfoque de mis pensamientos o de mi visión, tiene que cambiar mi enfoque y entender que lo que estoy diciendo ya no es un deseo, ya no es un ojalá, sino que yo, no Dios, yo estoy diciendo, estoy afirmando una verdad que va a suceder. ¿Y por qué puedo afirmar que esa verdad va a suceder? En base a lo que yo leo de la palabra, lo que recibo de parte de Dios. ¿Por qué puedo afirmar que eso va a suceder? Porque eso es algo que Dios dice que eso va a hacer. Porque si la fe y el amén se conectan, la enseñanza más o menos es algo así. Aquello que usted dice con amén es lo que tiene que vivir con emuná. Tranquilo, ya le explico, no se me asuste. Aquello que usted dice con amén es lo que tiene que vivir con emuná. Aquello que usted dice amén, eso que acaba de decir amén, es algo que lo tiene que vivir en fe. Y si lo tiene que vivir en fe, significa la certeza de lo que se espera, la convicción de... Por lo tanto, vamos un poquito para atrás. A cada cosa que usted dice amén, es algo que dice, así es, pero tiene que vivirlo en la convicción de lo que espera, en la certeza de lo que espera, en la convicción de lo que no ve. O sea, que va caminando por un camino que no ve, pero está diciendo, sí, acá está. ¿Amén? ¿Ve lo que son? ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa amén. Una declaración de verdad, verdadera, sobre un hecho que va a pasar. Hablar amén, decir amén, es hablar de fe. Hablar de fe es hablar la palabra de Dios. Pero, yo no le quiero hablar del amén. Espera que me he perdido, estoy por acá. No le quiero hablar del amén, sino que le quiero hablar un poquito más acerca de la fe. Dice Juan capítulo 14, versículo 12. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Y mire lo que dice el 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, enseñanzas que vimos en Del Cielo a la Tierra, la manera de presentarme delante de Dios, cómo hacer que la oración sea efectiva. Entre los 800.000 puntos que vimos en esa serie de mensajes, estaba el pedir o presentarnos en el nombre de Jesús. O sea, ser un representante de Cristo delante de Dios y hablarle a Dios siendo yo, entendiendo que Cristo está en mí y lo que eso significa. Ahora, desde esa posición Jesús dice, vuelvo a leer, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, lea conmigo. ¿Qué dice a continuación? No se entendió ni peor que traer un burro eso. Gracias.
¿Y qué significa yo la haré? ¿Quiere decir capaz que la hago? ¿Quiere decir si tengo ganas? ¿Quiere decir si el día está lindo? ¿Quiere decir si no hay paro colectivo? Yo la haré quiere decir si es la voluntad de Dios. Yo la haré quiere decir que hay un condicional en medio. Yo la haré, está en modo potencial. Yo la haría si tuviera tiempo, si estuviera libre, si pudiera ir hacia aquel lado. ¿O qué es lo que está diciendo? Toda cosa, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dice Jesús, no yo, en mi nombre, dice Jesús, yo la voy a hacer. Eso es amén y eso es fe. Una declaración de verdad sobre algo que va a suceder. No lo digo basado solamente en mí, sino lo digo basado en lo que Él dijo. No estoy apoyado en mí, estoy apoyado en lo que Jesús dijo. No depende ni siquiera de mi actitud o mi comportamiento, depende de lo que Él dijo. Si yo me presento delante de Él en su nombre, si voy delante de Dios en su nombre y le pido en su nombre, entonces cualquier cosa que yo le pida, eso es lo que Él va a hacer. Amén es una declaración de fe y la convicción y certeza de que algo va a suceder. Decir amén es hablar de fe. Pero le dije que no estaba hablando solamente de amén, sino que estaba hablando de fe. Hebreos 11:3 dice así: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Repito para que entienda, para que lo mastique. Por la fe entendemos que el universo fue formado, tiempo pasado, por la palabra de Dios. De modo que lo visible, todo aquello que usted ve, no provino de lo que se ve, sino que provino de lo que no se ve. Nos lleva a la enseñanza para el tema de la fe. Hablar fe es hablar certeza y convicción, porque esa es la definición de la fe. Pero hablar fe, al mismo tiempo, es conectar pasado, presente y futuro. Hablar fe es conectar pasado, presente y futuro. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo fe, hablo de cosas del pasado que no conozco. Por la fe entendemos que el universo fue formado. ¿Qué sé yo? ¿Quién me lo demuestra? ¿Cómo lo puedo asegurar? Por la fe. Entonces hablo del pasado. Pero también por la fe hablo de las cuestiones del presente. Cuando digo, por ejemplo, en esta hora yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Dios está hablando. Yo creo que Dios existe. Estoy hablando del presente. La fe, la convicción, la certeza, me conecta el pasado con el presente y con el futuro, porque es la parte más linda de la fe. En realidad creo que se hace un equipo, ¿no? Un equipo que nos va aumentando la fe en la convicción. Porque si yo creo lo del pasado, entonces, y ahora lo veo existente, declaro hoy en el presente, entonces eso me asegura o me da fe de que lo que todavía no veo, lo voy a ver. Fe es saber que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Fe es una declaración de algo que yo no veo, de algo que yo no toco, pero que Dios me dijo. Fe está apoyado en el amén. Hablar amén es hablar fe. Hablar fe es decir, va a suceder. Por eso le dije que con 2 frases me resumieron toda la prédica. Yo sé que hecho está. Ah, bueno. Ya se le fue la fe. O se le fue el amén. Ya no quiere decir amén por la duda, ¿no? Yo sé que hecho está es una pura declaración de fe. Porque si vamos a los bifes, no sabes nada que está hecho. O sea, no lo estás viendo. Pero cuando aprendiste a moverte en fe, a creer lo del pasado y por lo tanto lo del presente, y eso te lleva al futuro, cuando aprendes a hablar fe, sabes que no importa lo que yo vea. Importa, primero, lo que yo sé. Segundo, lo que Dios va a hacer. No importa lo que vos veas, importa lo que vos sabés. Ahí está el temita, ¿qué será lo que sepas? E importa lo que Dios va a hacer. En cualquiera que sea tu situación, de lo que estés pasando, no importa lo que vos veas, porque lo que vos veas no habla fe.
Importa lo que vos sepas. Tenés que asegurarte que lo que sepas sea palabra de Dios. Importa lo que Dios va a hacer, que en definitiva es lo que Dios quiere hacer. Las situaciones imposibles que estén a tu alrededor, las cosas que no tienen salida o que ya dijiste, basta, esto nunca más se va a solucionar. Eso es lo que vos estás viendo. Pero si vos te quedás en la convicción de lo que ves, no estás hablando fe. Así que tampoco digas amén, porque no estás creyendo lo que Dios va a hacer. Una declaración de fe significa que aunque no lo vea, yo sé que hecho está. ¿Sabrás que está hecho? ¿Realmente creerás que es así? Decir amén es hablar de fe. Hablar de fe es hablar de promesas, pero no estoy hablando de promesas, de fe digo, no estoy hablando de fe sino de promesas. Segunda de Corintios 1:20, eso pasa cuando leo una cosa, pienso otra y digo otra, se me hace un lío. Segunda de Corintios 1:20, texto muy conocido, dice, porque todas, y quédese con la palabrita todas, ¿no? Todas las promesas de Dios, imagínate si tuviéramos que decir, porque todas y todos las promesas. Hoy escuché a un burro diciendo que no era argentino, era español ese. Esperando, dijo así, aquí estamos esperando que a todas y todos, a todas y todos vosotros podáis. Y yo digo, hola, ¿se te perdió algo ahí? ¿Qué pasó? A todas y todos vosotros. ¿Y vosotras? ¿Qué pasó? Inventan cada cosa y después se quedan trabados, no saben cómo hablar, entonces se enredan en sus palabras y siguen adelante. Segunda Corintios 1:20, repito, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Qué cosas Dios prometió? ¿Qué cosas Dios te prometió? En la Biblia hay aproximadamente, no se lo puedo decir con exactitud porque no hay manera de contarlo, realmente no hay manera de contarlo, aproximadamente entre 7.000 y 8.000 promesas, entre 7 y 8.000 promesas directas, así, personales, de aplicación personal. Esas cosas en las que Dios te involucra a vos, en las cosas que Dios dice que Él va a hacer con vos. Y hay esa diferencia, esa brecha, porque algunas promesas, según como uno la lea o como la interprete, puede ser una o dos o tres. Entonces, no lo podés exactamente contar. Por ejemplo, y me anoté esto a propósito, Levítico 26:12 dice, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Es una promesa o tres? Claro, es una promesa porque es una declaración de Dios que Él está diciendo algo sobre nosotros y que involucra todo lo mismo. Voy a caminar entre ustedes y por lo tanto al caminar entre ustedes yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Es una promesa, pero también son tres. Está diciendo que Él va a caminar entre nosotros y podría caminar y no darte ni 5 de bolilla. Dice, caminando entre nosotros, Él va a ser tu Dios y al mismo tiempo, por lo tanto, en consecuencia, vos vas a ser pueblo de Dios. Bueno, así hay entre 7 y 8.000 promesas que Dios nos da a nosotros. Aparte de esta, le voy a regalar 10 más, 11 más. Las voy a leer así el versículo nada más. No son para predicarlo, pero para que las tome en esta noche. Éxodo 14:14. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Hay crisis? ¿Estás preocupado? ¿No te alcanza la plata? ¿Te llegó una mala noticia? ¿Te llegó una carta de documento? ¿La boleta del gas o de la luz? El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Claro, si no lo invocás no te va a poder librar, pero si vos lo invocás, o sea, llamarlo a Él desde tu posición de creer que eres Dios, en tenerlo dentro tuyo, Dios te va a librar. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor, ven, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, lo que pidas, lo que quieras. Él te concederá las peticiones de tu corazón cuando aprendes a deleitarte en el Señor. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Estás cansado? Dios te fuerza. Dios te pone delante una situación a través de la cual te lleva a
multiplicar tus fuerzas. ¿Estás cansado? ¿Te has agotado? Dios te fuerza, te pone un obstáculo adelante de tal manera que no te quede otra más que moverlo. Y al moverlo, empezás a cobrar fuerzas. ¿A vos querías que el Agasí desaparezca? ¿Por qué tenés que cuestionar la manera en que Dios obra? Él te esfuerza. Y al esforzarte, dice también, multiplica, haciendo eso, las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna. Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No, estoy solo, nadie me escucha, nadie me quiere, Dios se olvidó de mí. No. Guarda lo que entra en la cabeza, presta atención a lo que pensás, a lo que escuchás, a lo que mirás. Cree a la palabra de Dios. Isaías 58:11. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Amén. No dice para mí, no se meta usted. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Jeremías 29:11, alucinante versículo. Yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mateo 11:28, vengan a mí ustedes, vengan, no. Jeremías 30:17, yo restauraré tu salud. Cuando toca, me agarro el ataque de fe, yo restauraré tu salud. ¿Me dejan terminar? Y sanaré tus heridas. Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Esperá que diga la promesa al menos. Yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. No siento a Dios, está con vos. Importa lo que pienses, importa lo que sientas en relación con Él. Tenés que creer y meterte en la palabra de Dios. Y el último que le digo de esta tanda de cosas, que le va a gustar, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te falta algo? Dios suplirá lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Todas estas promesas, que son promesas directas, las promesas que Dios hace, las que están en su palabra, esas más las 7,000 y pico que no leí, si quieren se las leo, las 7,000 y pico, no tengo problema. No hubo ningún amén. Todas esas, más las que Él te dio en forma directa, personal, que yo no tengo idea, más alguna promesa que te habló a vos en forma personal, en tu intimidad, de alguna manera lo hayas recibido, de todas las maneras en que lo podés haber recibido, algo que Dios habló a tu corazón, algo de lo cual vos estás convencido, plenamente convencido de que así va a ser. Todas esas promesas se van a cumplir. No hay manera de que no se cumplan. A veces puede tardarse un poquito más, un poquito menos, pero todas se van a cumplir. ¿Por qué? Porque el fundamento legal de la promesa, el cual está basado en la fe, el cual está basado en la declaración de la verdad del amén, el fundamento legal de la promesa no está apoyado en mí, sino que está apoyado en Cristo, del cual dice el versículo que acabo de leerle, bueno, hace un ratito, que dice que Él es sí y amén. Dice, agrega, que Cristo no es bueno sí, bueno no, sino que Cristo es sí y amén. Y Él es el fundamento legal sobre el cual se apoya el concepto de las promesas. 2 Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Tal vez la clave sea solamente ese, en Él. Por lo tanto, lo que tenés que asegurarte es de estar en Cristo y que Cristo esté en vos. O sea, tenés que ser cristiano, nada más. Tenés que creerle a Él, tenés que entregarle tu corazón, tenés que seguirlo a Él, tenés que ser, como decimos en el discipulado, tenés que ser discípulo de Cristo, seguirlo a Él por donde Él vaya, sin cuestionar sus maneras y sus formas, y sin elegir qué parte, seguirlo a Él en todo lo que Él te dice. Entonces, Él, Jesucristo, no es bueno sí, bueno no.
sino que Jesucristo es sí y amén. Todas las promesas se van a cumplir, absolutamente todas, porque el fundamento legal de las promesas no está sobre vos, sino que está sobre Cristo. Decir amén es hablar fe. Hablar fe es hablar acerca de las promesas. Hablar de promesas es hablar de Cristo, que es el fundamento legal de las promesas. Pero, miramos 9:15. No estoy hablando de fe, ni de promesas, ni de Cristo, sino de los activadores de las promesas por medio de la fe. Los activadores son la moneda de cambio. Una moneda de cambio es algo por lo cual te dan algo, ¿no? Un activador es una llave, es un activador. Una llave de luz que la podés pagar, no sé, no tengo idea cuánto podrá estar hoy una llave de luz. Póngale 3.000 pesos, no tengo idea, no sé. 3.000 pesos es una llavecita de luz. Algo simple, algo prácticamente insignificante. Y sin embargo, es lo que hace que todo un sistema se encienda. Un activador es un fusible. Ahí sí que no tengo ni idea cuánto puede valer, pero el aspecto es más insignificante todavía. Es apenas, en la forma que sea, la forma que tenga, en todas sus variantes, el concepto de lo fusible es un filamento de porquería, nada más. Un pedacito de alambre, para ser muy bruto lo que le estoy diciendo, es mucho más que eso, pero un pedacito de alambre que no sirve para nada. O sea, si te agarras ese pedacito de alambre, no hace nada, no sirve para nada. Pero ese pedacito de alambre puesto en el lugar apropiado es el que permite que un mecanismo funcione. O al mismo tiempo el que previene cuando ese mecanismo está en riesgo. Eso es un activador, eso es un fusible. Esas pequeñas porquerías que hacen que las grandes cosas funcionen, que los sistemas se activen. 2 Corintios 1:20, otra vez. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. A la pastora le gusta esta palabra. Me hace así la pastora. Porque todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén cumplidas. No hay posibilidad a un no por medio de nosotros. O sea que ese pedacito de alambre de porquería, así delgado como un alambre como me veo, ese pedacito de alambre de porquería, ese fusible de morondanga, ese pequeño plastiquito con una chapita pegada, esa pequeña llave que si es de marca Sika no la compre porque son malas, son las peores que hay, eso es lo que permite que la promesa se cumpla, que reciba ese cumplimiento por la fe y que ahí sí digas amén. Porque en definitiva todo redunda y vuelve a ese punto, a entender que cuando vos decís amén, no estás repitiendo amén como lorito o ante el incentivo desde el frente o ante la repetición, porque eso lo hacemos todos, ¿no? Una vez medio pelo, la segunda 50%, la tercera 75%, y si vamos a una cuarta gritan, ya tiran todo. Bueno, eso no es el amén. El amén en realidad es el creer. Creer. A pesar de cualquier cosa, a pesar de lo que se te presente, a pesar de lo que veas o de lo que no veas, creer que lo que Dios dijo es lo que Dios va a hacer. Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén, por medio nuestro. Porque hablar amén es hablar fe. Hablar fe es hablar promesas. Hablar promesas es hablar de Cristo. Hablar de Cristo y de promesas es hablar de activadores. Y hablar de activadores es decir que somos, tomando una palabra recibida en el aniversario, que somos los protagonistas para que las cosas se cumplan. Vuelvo al versículo anterior, a 1:19 en la otra versión. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, 2 Corintios 1:19, el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Si Dios quiere, si es su voluntad. Cosas que tienen un cierto grado de realidad porque por sobre todo está la voluntad de Dios. Pero decía el domingo, el domingo en el culto de peticiones, que el cumplimiento de las promesas
no recuerdo si eran esas las palabras, el cumplimiento no depende de la voluntad de Dios, sino depende del tiempo y de la fe. Entonces sí, a grandes rasgos es una cuestión de la voluntad de Dios. Pero si yo estoy en Él y si yo creo en Cristo, siempre ha sido sí y amén. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que, por eso te digo, todo nos vuelve al principio. Esto parece un ciclo. Así que, por medio de Cristo, al cual está en nosotros, el que habita en mí, el que predico, en el nombre de quien hablo, por medio de Cristo. Mire cómo aparentemente cambia el sentido en esta versión la palabra, pero sin embargo está completando la idea. Por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Cuando te llega una promesa, cuando Dios habla a tu corazón, cuando estás esperando algo, estás clamando por algo, cuando tenés la convicción de que te parás en fe delante de Él, cuando sabés que Dios está con vos. Por eso lo importante no es tanto lo que pase alrededor ni lo que veas, sino lo que importante es lo que creas. Y que lo que creas sea lo que declares. Cuando te parás en esa posición, las promesas tienen ya fecha de cumplimiento. Decir amén es hablar de fe es hablar de promesas, hablar de promesas es hablar de Cristo, hablar de promesas en fe es hacer una afirmación verbal de que algo va a suceder. Hablar de promesas es vivir el amén. Y el amén es una declaración de fe y la convicción y la certeza de que algo Dios va a hacer por medio tuyo.